Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a mi estudio personal. Estaba leyendo el libro de Malaquías en el capítulo 3 y me encontré con el primer versículo que está lleno de un profundo significado. Dice lo siguiente: He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio, en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí habla de un mensajero del convenio, de una venida súbita a su templo. ¿Pero a qué se refieren estas cosas? ¿Son dos la misma persona? Y la verdad es que sí habla de más de una persona. Si nosotros leemos el manual de institutos del Antiguo Testamento, nos da más luces al respecto. Nos enseña que hay varios mensajeros que preparan el camino al Señor y a su obra. Se les denomina por lo general Elías, que significa el precursor. Se le conoce, por ejemplo, a Juan el Bautista como uno de ellos, quien preparó el camino para la venida de Jesucristo en el meridiano de los tiempos. Enseñó, predicó y hasta que él mismo pudo bautizar a Jesucristo. Pero no solamente él, sino que hasta el sacerdocio arónico se le conoce muchas veces como el sacerdocio de Elías, porque prepara a las personas para que puedan tener el sacerdocio mayor y se preparen para grandes cosas. José Smith dice al respecto: el espíritu de Elías consiste en preparar el camino para una revelación mayor de Dios. Es el sacerdocio de Elías, o el sacerdocio que fue conferido a Aarón. Y cuando Dios envía a un hombre al mundo con las llaves y el poder de Elías, a fin de preparar el camino para una obra mayor, se ha llamado la doctrina de Elías, aún desde las primeras edades del mundo. El propio José Smith fue un Elías, porque él preparó el camino para la segunda venida de Cristo al ser una gran herramienta para la restauración del Evangelio en estos, los últimos días. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, Juan el Bautista, fue un Elías, un precursor del mensajero del pacto, porque el que era más poderoso que Juan vino después de él para bautizar con fuego y el Espíritu Santo. Ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Es llamado el mensajero del pacto porque es el que trae el evangelio de salvación para todo el género humano. El elder Bruce R. McConkie explicó: nuestro Señor es el mensajero del pacto. Vino en nombre de su Padre, presentando el mensaje de su Padre, para cumplir el convenio del Padre que prometió que proporcionaría a los hombres un Redentor y Salvador. Además, mediante su ministerio, los términos del convenio sempiterno de salvación entraron en vigencia. El mensajero que él enseñó fue que la salvación viene a través del pacto del Evangelio. Cuando venga Jesucristo por segunda vez a la tierra, va a venir en las nubes del cielo para que toda carne lo vea al mismo tiempo. Sin embargo, por lo menos una de esas visitaciones incluye una súbita venida a su templo que todavía tiene que ser edificado. El elder McConkie declaró: Malaquías registró la promesa hablando de acontecimientos de los postreros tiempos que vendrá súbitamente al templo del Señor. Ciertamente el Todopoderoso no tiene limitado el número de apariciones y de veces que tenga que volver a la tierra para cumplir las Escrituras, iniciar la dispensación final y consumar su gran obra de los últimos días. Esta aparición súbita en los últimos días en el templo no se relaciona con su aparición en el día grande y terrible, pues esa venida será cuando ponga su pie en el monte de los olivos, en medio de la gran batalla final. La aparición en el templo en parte se cumplió cuando el día 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland se apareció ante José Smith y Oliver Cowdery. Pero no puede que no sea la única vez. En este sentido, es interesante notar que cuando el Señor aparezca vendrá súbitamente, esto es, pronto en una hora que no pensáis. Su advertencia repetida a menudo, vengo pronto, significa que cuando llegue la hora señalada, Él vendrá con una rapidez y presteza que no dará tiempo para prepararse para ese día. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender de esto es que el momento de prepararse es ahora, no cuando venga, porque en ese momento va a ser demasiado tarde. El mensajero, Elías, han estado trabajando durante mucho tiempo para que Jesucristo venga en la segunda venida. Juan el Bautista, José Smith y muchos otros lo han hecho.
para que el mensajero del convenio, Jesucristo mismo, venga. Vino en una ocasión y vendrá de nuevo. Trabajemos para que estemos preparados para ese día. Ese fue otro de Aprendiendo Juntos con David Zurita.